Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba. Y seguimos con el artículo que fue publicado en la revista Almanaque Hebreo Vida Manera del año 1949, que se titula En las tierras americanas se han reanudado la convivencia hispano-israelita por Joshua Hochstein. Este es el tercer acápite y se titula La reciente inmigración judía y su latinoamericanización. Dice, la mayoría de la actual población judía de los países latinoamericanos es producto de la reciente inmigración, sobre todo de la de los años entre las dos guerras mundiales. A los judíos sefaraditas que ya se encontraban en varias partes de la América Latina, hacia algún tiempo atraídos allá por su preferencia natural por un ambiente hispánico, se sumaban ahora en creciente los hermanos de la Europa Oriental, especialmente de Polonia, ya que Rusia prohibió la inmigración. En muchos países de la América hispana, en donde la palabra judío había sido hasta entonces un símbolo de vaciado entre toda la realidad por la ausencia de personeros, comenzó a sentirse su presencia. A pesar del espíritu generoso del hispanoamericano y de su carencia de prejuicios raciales, era natural que la aparición de judíos reavivara ciertos fanatismos religiosos profundamente arraigados en la herencia clerical de España. Sin embargo, estimamos que sin la maliciosa propaganda iniciada primero por intereses extranjeros de índoles imperialistas, que vieron en la industrialización nacional impulsada por la recién llegada de judíos, el inevitable menoscabo de su explotación comercial a favor de las más poderosas industrias de sus respectivas patrias, y luego por la propaganda nazista, no amenazaría a la América Latina el fanatismo del antisemitismo que en algunas partes ha logrado avivar los agentes importados y nativos del racismo. Por lo reciente que esta inmigración es muy difícil todavía esbozar detalladamente de una manera definitiva la obra ya realizada por ella. Hay que tener en cuenta que no solo es reciente fecha su origen, sino también el carácter individualista que la ha marcado, pues la distinción de la colonización iniciada y dirigida por la Asociación de Colonizadores Judíos no ha gozado el movimiento inmigratorio de los años interbélicos de ninguna agencia patrocinadora, refugiado de los escombros todavía humeantes de la Primera Guerra Mundial y en años más recientes escapado de la creciente tragedia que iba engolfando Europa y especialmente a sus colectividades judaicas. A los inmigrados les esperaba una ardua lucha en un ambiente extraño, desconocido, cuyo sentido no podía vislumbrar mientras no dominasen el nuevo idioma completamente desligado de su tradición lingüística. Por incompleto que estén todavía los estudios sobre el aporte hecho en esta reciente inmigración, ya resalta un hecho de primordial significancia para la política demográfica latinoamericana en vista de la historia de la lucha perenne de la América Latina contra varias formas y amenazas del imperialismo del viejo mundo, y es sumamente importante notar y pregonarlo por todo el largo y el ancho de las Américas, que hoy en día y para todo el futuro vislumbrable de nuestro momento histórico, los judíos son el único elemento inmigratorio en la América Latina que no llega vinculado a ningún imperialismo extranjero. Al contrario de los graves temores ocasionados durante la pasada guerra por la existencia de las colonias alemanas y japonesas, es bien sabido que las colectividades judías en la América Latina no tienen ningún nexo ni económico ni ideológico con ninguna potencia imperialista. Las conquistas económicas que se obtienen son y serán americanas, hechas por americanos y para el bien de americanos. Su acción económica no persigue el objeto de mantener los mercados hispanoamericanos esclavizados a industrias extranjeras o de limitar la producción nacional de nuestra república a la extracción o cultivo de materias primas para nutrir las industrias de otros países. Al contrario, la acción económica judía en Latinoamérica es una acción libertadora para cortar el enganche a los intereses creados del exterior y es dirigida con preparación técnica y experiencia práctica. A los inmigrados judíos los anima un deseo ardiente de reconstruir su propia vida por medio de la más sincera y devota colaboración a la tarea de la independización económica
de Latinoamérica. Ideológicamente hacían los judíos la conservación de la democracia americana y su desarrollo hacia la meta bolivariana, una sociedad panamericana de paz y hermandad. Los inmigrantes judíos no han trasnochado en su refugio no mundano sin dar comienzo a su definitiva americanización, como atestiguan todas las escuelas israelitas en la América Latina. En ellas es obligatoria la enseñanza de la lengua nacional del país, no por fuerza de los decretos de los gobiernos tuvieron que emitir contra la obra desnacionalizadora de las escuelas alemanas y japonesas, sino por la propia voluntad y desde el primer momento de la fundación de las escuelas israelitas. El americanismo es el espíritu que anima y alienta aún la literatura y el periodismo que producen los inmigrantes judíos en tierras americanas. Aunque las repúblicas cuyas colectividades judías datan casi en su totalidad de la primera posguerra, todavía no ha habido tiempo para que surja toda una agrupación de escritores en español, como es el caso de la Argentina. Ya es evidente, aún en sus publicaciones en lengua yiddish, la lengua hablada de las masas judías de la Europa oriental, que el pensar y el sentir de los inmigrantes mismos, para no hablar ya de sus hijos y criados en suelo americano, se ha americanizado a maravilla. No se trata de un americanismo superficial, de un palabreo a flor de labios y repercusión en el corazón. Se han extrañado en la escena americana, escriben y hablan inspirados por el ambiente americano y su historia. La literatura y el periodismo en yiddish demuestran una profunda inquietud por las cosas de América, una preocupación por su porvenir, el ansia genuina de identificarse con su destino. Breves años después de su llegada a México, Cuba o Centroamérica, ya aparecen obras americanistas creadas por los integrados e inmigrados judíos bajo el influjo de su nuevo mundo. Le sirven de temas no solo la naturaleza de sus patrias adoptadas, sino por leyendas aún las indias, sus personajes históricos, sus hazañas nacionales. En Cuba, por ejemplo, dice el poeta Andrés de Piedrabueno en su prefacio a la traducción que hizo del largo poema heroico Antonio Maceo por el inmigrado Eliezer Aronofsky, que él ha comprendido el símbolo y lo ha encarcelado en su lira. Sobre el mismo poema escribió Federico Enríquez Carvajal en la revista Bimestre Cubana. Yo he vuelto a ver, mientras recorría las estrofas del poema, el panorama redivivo de aquella vida de imponderable heroísmo. Este poema es un canto épico en la magnífica epopeya de Cuba. Eliezer es uno de muchos inmigrantes judíos en los últimos 20-25 años cuya fantasía creadora ha sido fructificada con el contacto con la América hispana, y conviene notar que el escritor en yiddish, mucho antes de poder haber llegado a conocer el ideario americanista de los criollos Esteban Echevarría o Juan María Gutiérrez o José Enrique Rodó, o de otros profetas o paladines del americanismo literario y cultural, ha correspondido con su sensibilidad al sentido de América y ha empuñado su pluma en un acto de devoción para interpretarlo a sus inmigrados, en fin de empenetrarlos y recrearlos a la semblanza de América. Esta afinidad espiritual tienen los judíos para el mundo y el hombre hispánico. Lo han notado muchos pensadores y escritores latinoamericanos. Es verdad, no solo en cuanto a los judíos radicados en Latinoamérica, donde se reforman o nacen bajo su influjo directo, lo es también con referencia a los judíos norteamericanos. Una opinión tan autorizada como la de Rufino Blanco Fombona, ese recio defensor de los valores hispánicos, conceptó a los judíos como valiosos colaboradores a la tarea de forjar el entendimiento interamericano, lo que animó a este gran escéptico del panamericanismo a abrigar alguna fe en la solución de sus problemas. Lo expresó en las siguientes palabras del prefacio a su novela La Bella y la Fiera. Querido Isaac Goldberg, le dedico La Bella y la Fiera en prueba de amistad, de gratitud y admiración. Aquí debe firmar: ya rendido el homenaje, pero no, me parece que debo ser un poco más explícito.
cuando publiqué mi libro El modernismo, cometí con usted una injusticia por omisión. He debido decir que esta obra estaba escrita y de manera insuperable, aunque ni usted ni yo hayamos agotado el tema. Por Isaac Goldberg, el Yankee. Yo, hijo de un pobre pueblo miserable, le dedico esta novela al sufrimiento a usted, Goldberg, a usted, judío, hijo de una gran raza perseguida. Por mucho que nos elevemos personalmente, usted y yo, Goldberg, no podemos olvidar algo. Yo, que mis hermanos agonizan en la esclavitud y en las torturas. Usted, que sus hermanos se han visto y aún se ven como los obreros acorralados por la crueldad cristiana y por la más larga y más absurda injusticia que han padecido los hombres. Pero usted, además de judío por la raza, es yanqui por la nacionalidad. Y ahora, quien se extrañe de que yo le dedique a usted, literato y ciudadano yanqui y muy queredor de su país, un libro que en alguno de los personajes se expresa sin mucho entusiasmo de los Estados Unidos. Ya hay muchos yanquis y precisamente los mejores por el espíritu, que son nuestros amigos. Usted es uno de ellos. Waldo Frank es otro. Interesante agregar aquí que Isaac Goldberg, el judío norteamericano prematuramente raptado por la voraz muerte durante el verano de 1938, fue durante su vida el más comprensivo intérprete de la literatura latinoamericana en sus dos lenguas, el español y el portugués. Obras fundamentales en inglés para todos los que deseen conocer el espíritu de la América Ibera son los libros de Goldberg, Estudio de Literatura Hispanoamericana de 1920 y Literatura Brasileña de 1922. Waldo Frank, otra figura judía que se destaca en la escena interamericana, ha sido literalmente cantado por la musa latinoamericana como profundo entendedor de su alma. Todos los latinoamericanos que se han ocupado del fenómeno cultural de Waldo Frank lo han explicado en términos de su judaísmo. Ha dicho Gabriela Mistral en uno de sus preciosos ensayos en repertorio americano titulado Waldo Frank y nosotros. Waldo Frank, escritor norteamericano, es decir, hombre el menos obligado del mundo a voltear y conocer en las secciones del cuerpo europeo, entendió esta obligación de saber y contar España como un deber de hombre. El libro España Virgen significa un gran esfuerzo en extensión y profundidad, una España recorrida y punzada en un ejercicio tenso del espíritu y de los sentidos. Esto es en cuanto al dominio de Waldo Frank sobre la fuente espiritual del mundo hispánico, en cuanto a su entendimiento de la América hispana, nombre que le sirve de título a su famosa obra interpretativa sobre Latinoamérica, agrega la Mistral. La explicación de que Waldo Frank sepa trinchar la América Latina con exactitud y fineza en el hueso histórico y en la carne sensible es la de ser judío americano. Por la misma causa supo hincar en España. Es muy probable que nuestros intérpretes de los Estados Unidos vayan saliendo del italiano, del italoamericano, del francoamericano, del semitamericano durante mucho tiempo, antes de que el americano sajón acierte a vernos el rostro verdadero tomando la posición necesaria. Un judío es el relacionador natural de Oriente y Occidente en nuestro campo, cultura, política o religión, y en el puente, si lo hay, para dos orillas enconadas. La renovada convivencia hispano-israelita en el escenario americano que los párrafos anteriores han tratado de esbozar someramente puede encerrar mucho bien para el porvenir de nuestra América. Hace falta estar en guardia contra todas las tentativas oscurantistas de recender las hogueras de la Inquisición en cualquiera de sus formas modernas. Les incumbe a todas las fuerzas humanitarias y libertadoras del espíritu humano unirse para combatir todo resurgir de odio religioso, de prejuicio racista, para salvaguardar a nuestra América, de volverse una copia de la caduca Europa que no ha sabido desempeñar su misión y llegó a ser la cumbre del siglo XX, el matadero más asqueroso del siglo XX, el matadero más asqueroso y canibalístico de la historia humana. América, rica en espiritualismo y leal a la herencia de sus forjadores que la soñaron como la esperanza de la humanidad, enarbolará para siempre la bandera de la libertad y la dignidad, igual que todos los hombres.
Y aquí termina este interesante artículo titulado En tierras americanas se han reanudado la convivencia hispano-israelita por Joshua Hosten, publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera del año 1949. Muchas gracias.